Ante los cambios de mercado y contingencias económicas que se presentan en las empresas, es fundamental apoyarse en un equipo de profesionales que te ayuden a replantear tu visión y tu estrategia, a redefinir tu modelo de negocio y a enfrentar las consecuencias derivadas de la contingencia sanitaria y económica de la mejor manera posible. El Centro de Empresas Familiares de la Universidad de Monterrey, fundado en 1999, brinda consultoría y asesoría para familias empresarias, cuyos servicios apoyan la preservación del legado familiar empresarial y permiten lograr una transformación de la familia empresaria y de la empresa en sus órganos de gobierno y esquemas de comunicación. Este Centro de Empresas Familiares busca la continuidad de las empresas a través de la unión y el compromiso de las familias propietarias. Por ello, asesoramos a familias empresarias ofreciendo un servicio integral y único en el mercado que abarca los siguientes enfoques: relaciones familia-empresa, asesoría jurídica, asesoría psicológica. Somos pioneros en Monterrey desde 1999 con experiencia en empresas familiares latinoamericanas. Contamos con casos de éxito demostrados con protocolos familiares firmados. Contamos con consultores asociados con amplia experiencia en empresas familiares, quienes acompañarán a la familia empresaria a lograr los acuerdos y compromisos que se necesitan. Contamos con un sólido consejo consultivo. Gracias a nuestra amplia trayectoria, el Centro de Empresas Familiares aplica una exitosa metodología que consiste en realizar un diagnóstico de la empresa, definir visión y estrategia, diseñar el modelo de gobierno corporativo, establecer soporte documental y estructural, su implementación y seguimiento. Si te interesa recibir una asesoría para tu empresa familiar, contáctanos. En el Centro de Empresas Familiares de la UDEM, inspiramos tu mejor versión. Buenas tardes. Sin importar cuán diversa pueda ser la asamblea de accionistas respecto al tipo de relación familiar entre sus integrantes, la formación de estos y el compromiso con el que crecen dentro del entorno de una familia empresaria es de vital importancia para el sostenimiento y éxito del negocio. Fomentar desde el momento de la fundación de la empresa un ambiente en el que trascienda la responsabilidad profesional independientemente del vínculo filial y conseguir que funcionen de forma autónoma es un reto que motivacionalmente y profesionalmente debe ser exitoso, toda vez que se persigue incrementar un sentido de pertenencia por el negocio más allá del vínculo consanguíneo. El día de hoy tenemos el honor de contar con la presencia de Fernando Todd, consultor senior del CEF, quien gracias a su amplia experiencia conoce de cerca los diferentes mecanismos claves para conseguir no solo fortalecer los vínculos de familia, sino la formación que un accionista de la empresa debe tener. Espero que sea del mayor provecho posible este webinar y desde ya los invito a incrementar el interés por el afianzamiento de aquellas estrategias claves para el éxito de la empresa familiar. Bienvenidos. Antes de que inicies, Fer, quisiera hacerles el comentario nada más que nos pueden compartir sus dudas o preguntas en el icono de chat que tenemos aquí en Zoom. Adelante, Fer. Muchísimas gracias, Francia. Gracias por la presentación. Un saludo a todos los que ya nos acompañan. Veo que vamos a estar entre amigos. Me da muchísimo gusto que así sea. Y hoy vamos a platicar de este tema, que no basta ser familia. Debemos de formar accionistas. Bienvenidos otra vez a la plática. Una plática que, como les decía recién, está abierta. Me gustaría que todos aportáramos, que todos colaboráramos y vamos poco a poco a ir formando un criterio y unas ideas. Las mías, lo que vamos a platicar ahorita, vienen de 25 años de trabajo dentro de empresas. Yo inicié trabajando hace muchos años, cuando todavía era un estudiante de Derecho en una empresa, en Grupo Lala, en donde me formé, primero trabajando dentro de las labores administrativas de una de las plantas, para después iniciar con un proyecto de auditoría legal en todas las empresas del grupo, previo el primer intento de Grupo Lala por salir a la bolsa. Es decir, me tocó el proceso de institucionalización del grupo. Después de eso,
por los resultados de las auditorías, lo que se acordó fue abrir el departamento jurídico. Entonces, recién graduado, me tocó esa oportunidad de abrir el departamento jurídico, empezar a contratar abogados y empezar a institucionalizar al grupo. Posteriormente, a ello, tuve oportunidad de hacer una maestría en Derecho de la Unión Europea. Imagínense de que los países de la Unión Europea, después de la guerra, se empezaron a poner de acuerdo para ver cómo van a convivir, ¿sí? Entonces, vamos a traernos esto a las empresas familiares. ¿Cómo empezar a organizarnos a pesar de nuestras diferencias, a pesar de nuestros diferentes intereses, a pesar de los pesares, de circunstancias difíciles? Sí que hay formas de empezar a acordar y empezar a trabajar y empezar a orientarnos de manera común hacia un objetivo. Una vez que termine la maestría, me vine a Monterrey y estuve trabajando en un despacho norteamericano. Y fíjense lo que pasó, que en ese tipo de despachos no te preocupas por conseguir clientes. Todos te los refiere la oficina de Dallas. Todos eran clientes gringos. Únicamente me tocó trabajar con 2 empresas mexicanas y casualmente las 2 eran empresas familiares y en las 2 teníamos que solucionar conflictos muy fuertes del gobierno corporativo en donde los hijos le querían quitar el control a la mamá de la empresa que había dejado su padre, o pugnas con parientes políticos. Es decir, esto nos va diciendo la importancia que tiene realmente atender estos temas en las empresas familiares mexicanas. Después de eso, obtuve una notaría pública. Ahorita estoy en trámite de licencia, ¿sí? Y durante 12 años me ha tocado atender a cientos de empresas familiares desde sus procesos de constitución, sus proyectos estratégicos, sus negociaciones de protocolo familiar, sus procesos de institucionalización, sus órganos de gobierno. Y de toda esta experiencia es que quiero platicarles y es que quiero hablarles el día de hoy en esta reunión, porque de esta experiencia yo me he dado cuenta de esta regla, que obviamente admite excepciones. No, y la regla es que no hemos leído las instrucciones del juego. No sabemos todavía de qué se trata, no sabemos todavía cómo nos tenemos que organizar en la inmensa mayoría de las empresas familiares de nuestro país y de Latinoamérica, ¿sí? Entonces, justamente de esto queremos hablar el día de hoy, porque esta confusión nos la encontramos desde cómo integramos nuestro sistema empresa-familia. Siempre, en cualquier plática de empresa familiar, nos vamos a encontrar con estos 3 círculos, ¿sí? En donde podemos entender en qué punto y en qué lugar nos encontramos dentro de la empresa familiar. Por un lado, y quienes tengan una empresa familiar, los invito a que me digan, yo estoy en el 1, yo estoy en el 2, yo estoy en el 3, más o menos para irnos ubicando en esta plática. Me lo pueden poner en el chat del Zoom, a manera de empezar a calentar motores y ponernos a platicar ahorita de manera distendida. Entonces, si en el punto número 1 nos encontramos a los que son dueños de la empresa, ¿sí? Únicamente dueños. Aquí ya nos está diciendo María Luisa Torres que ella está en el punto número 1. Él es dueño de la empresa. Luis Ceballos, perdón, está en el 7. Y esto ya provocó que yo me volviera loco aquí con la presentación. Entonces mejor ahorita regreso al chat porque ya, si no me complico un poquito. Pero en el punto número 1 están los que son dueños de la empresa. Únicamente dueños de la empresa. No trabajo en la empresa y no soy parte de la familia. Soy un inversionista externo, por decirlo así, ¿sí? El 2 es quien trabaja en la empresa, es un empleado de la empresa, ¿sí? Y por lo tanto cobra
cobra un sueldo con sus prestaciones y se sujeta a trabajar con un objetivo dentro de un puesto de trabajo determinado. El número 3 es familia, es parte de la familia, no es ni dueño de la empresa y no trabaja, ¿sí?, en la compañía familiar. En el punto número 4, aquí ya nos encontramos temas que convergen. En el punto número 4 están dueños de la empresa que trabajan en la empresa, pero no son familiares, ¿sí? Es el inversionista que además trabaja. Puede ser un vecino, un compadre, un amigo o un tercero, el que ustedes me digan, ¿sí? En el punto número 5 es dueño de la empresa y es parte de la familia, pero no trabaja en la empresa, ¿sí? En el punto número 6 nos vamos a encontrar al que es parte de la familia y al mismo tiempo trabaja en la empresa. Soy el hijo, soy el sobrino, soy el primo, ¿sí? Que no, sin ser dueño de la empresa encontré un lugar donde desarrollarme, ¿sí? Y en el punto 7, aquí nos encontramos a quien es dueño de la empresa, quien trabaja en la empresa y es parte de la familia. Aquí nos encontramos todos estos puntos. Y de estos roles son de los que quiero hablar, porque estos nos los encontramos prácticamente en todas las empresas familiares, salvo quizá, ya se me volvió a trabar la aplicación por andar de novedoso con el Canva, salvo quizá en esta empresa familiar de Mafalda, que nos dice que en su familia no hay jefes, que son una cooperativa. Un muy mal chistorete para arrancar esta plática, pero bueno, ya estamos aquí. Vamos a ver aquí en el chat, aquí ya nos están empezando a poner en qué número se encuentran. Muy bien. Perdón que se está trabando la presentación. Bueno, y hay que entender que la empresa y la familia tienen objetivos muy distintos. Por un lado nos encontramos que la familia lo que busca es proveer y nutrir, ¿sí?, a los miembros de la familia, mientras que la empresa tiene como objetivo simple y llanamente generar riqueza. En la familia buscamos educar y en la empresa buscamos gente que tenga ya competencias y habilidades. La familia se preocupa por el crecimiento afectivo y espiritual, busca relaciones afectivas, mientras que en la empresa buscamos relaciones efectivas y racionales. En la familia la aceptación está dada, ¿sí? Independientemente de cualquier otra cosa, el amor a la familia no cambia, a diferencia de la empresa, en donde la aceptación es condicional, ¿sí? La familia busca preservar las tradiciones, mientras que la empresa está orientada hacia la innovación y cada vez más la tenemos que orientar hacia allá, como lo vamos a ver más adelante. En la familia hay siempre una resistencia al cambio. No nos gusta cambiar porque ya tenemos todo muy bien medido y ya sabemos cómo se hacen las cosas dentro de nuestra familia, a diferencia de la empresa, en donde el cambio es continuo. La familia no nos gusta tampoco abordar los conflictos, ¿sí? Mientras que en la empresa los tenemos que manejar, los tenemos que enfrentar, porque si no las cosas no funcionan de igual manera, ¿no? Entonces, todo esto complica la gestión en una empresa familiar y nos lleva a la triste estadística de saber que más del 70% de las empresas familiares en México no llegan a la segunda generación, ¿sí? Y esto se da por la complejidad en la sucesión. En la sucesión que tenemos que entender que va en dos rutas. Por un lado, la sucesión patrimonial, que siempre les digo que para mí es la más sencilla de resolver, porque la resolvemos tomando una decisión, ¿sí?, entendiendo
que a veces es complicado, y lo que ustedes me quieran decir, pero la podemos aterrizar fácilmente en blanco y negro. Podemos firmar un testamento, podemos establecer legados, podemos ejecutar donaciones, usufructos, fideicomisos, lo que ustedes me digan, ¿sí? La podemos poner en blanco y negro, es tangible la sucesión patrimonial, ¿sí? Sin embargo, la sucesión directiva es mucho más complicado, ¿sí? Porque es muy difícil materializarla, porque no por el hecho de que yo reciba acciones de una empresa, quiere decir que la puedo gestionar, o que sé cómo tomar decisiones sobre ella, o que tengo las capacidades necesarias para hacerlo, ¿sí? Imagínense que el día de hoy ustedes recibieran acciones, no sé, una empresa que sea muy complicada de gestionar. A lo mejor no estamos listos para recibirla, a lo mejor no sabemos qué hacer con ellas. De eso va un poquito el tema de cómo formar buenos accionistas y de cómo empezarlos a aterrizar, porque si esta estadística es complicada, tenemos que afrontarla. Por un lado, profesionalizando a la empresa con temas de procesos, políticas, procedimientos, tener claras las inversiones y los presupuestos, pero también profesionalizar la dirección, dirigir, supervisar el cumplimiento. Y hace rato veíamos la estadística de que el 70% de las empresas familiares no pasan a la segunda generación. Esta estadística es vieja y es poco confiable quizá. Y el hecho de que sea vieja a mí me preocupa, porque ¿qué va a pasar ahora con una complejidad aún mayor, ¿sí? Después de la pandemia, en un proceso de transformación total en el mundo de los negocios? Fíjense que esta semana leía dos notas que me parecieron muy interesantes de compartirlas aquí con ustedes. Por un lado, una entrevista que hace el Financial Times a Henry Kissinger, ¿sí? Que a sus 99 años nos dice que ahora estamos viviendo totalmente en una nueva era, ¿sí? Con todo el tema de Rusia y Ucrania, y después de la pandemia, los conflictos geopolíticos que se están presentando en el mundo. Hay que recordar que hace 2 años, el mismo Henry Kissinger, en otra entrevista o en un artículo que publicó, si mal no recuerdo, nos avisaba que el mundo no sería igual después de la pandemia, ¿sí? Y hoy nos dice ya Kissinger que estamos viendo ya en una era totalmente diferente, ¿sí? Porque hay muchos factores que están interviniendo, ¿sí? Y también otro artículo que publicó Ana Paula Jiménez, que es la directora de PwC, una de las 4 grandes firmas de consultoría a nivel mundial, en donde justamente nos establece las macro tendencias que están presentándose en el mundo, ¿sí? Una de ellas es el cambio del poder económico global, y fíjense qué importante estadística nos encontramos aquí, porque ella, la directora de PwC para México, ¿sí? Socia directora, nos dice que para el 2030, en 8 años más, se estima que los países que pertenecen al E7, China, India, Rusia, Brasil y México, superarán en poder adquisitivo a los países del G7, del grupo de los 7, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Más allá de la estadística como tal, que el mundo está cambiando y esto va a afectar a tu empresa familiar de una u otra manera, aunque lo veamos como que a mí en qué me va a afectar esto. Créeme que nos va a pegar y tenemos que estar listos para enfrentarlo. Inteligencia artificial, blockchain, la red 5G, los nuevos modelos de negocio, todo esto va a afectar a tu empresa familiar. Está de alguna manera ya
trabajando con tu competencia, siendo parte de ello, ¿sí? Y también continuaba este artículo que el tema de la transformación tecnológica para la próxima década es inmenso y muy concretamente en el mercado de consumo, y que habrán tres diferentes oleadas. La primera, la adopción de un canal digital, que estamos ya, creo que la mayoría de las empresas después de la pandemia nos pusimos a trabajar con estos temas, ¿sí? Incluso las empresas más tradicionales lo están haciendo. Una segunda ola que se refiere a la facilitación de una economía de resultados, en que la información compartida a través de dispositivos ayudará a los clientes. Y una tercera ola que será impulsada por consumidores cada vez más conscientes de la importancia de su identidad digital, ¿sí? Entonces, este último factor hará que las empresas evolucionen en 4 aspectos claves de lo digital: social, el móvil, el analítico y la nube. Y creo que estos temas los tenemos que tener en nuestro radar para entender hacia dónde nos queremos dirigir, porque a lo mejor ahorita vemos a las siguientes generaciones muy menores, ¿sí? O quizá no estén tan inmiscuidas en su negocio. Y quizá no todas las empresas son necesariamente tecnológicas. Quiero, en la siguiente lámina, quiero que escuchemos una historia que se volvió viral en TikTok de una empresa familiar mexicana. Vamos a escucharla. Fer, no se escucha, perdón. ¿No se escucha el audio? No. El compartir puede ser compartir con sonido. Bueno, aquí ya me escuchan, ¿verdad? A ti sí te escuchamos, pero no se escucha Perfecto. el video. Sí. Disculpe, el video se los podemos hacer llegar. ¿Qué es lo que habla el video? El fundador del Pollo Loco, este icónico restaurante sinaloense con gran presencia en el norte de México, en Monterrey, en Coahuila, en Durango, en Sinaloa, en Chihuahua, ¿sí? Empezó con su hijo, segunda generación, en Estados Unidos, donde también tienen una presencia muy fuerte, a desarrollar un nuevo modelo de negocio, un restaurante de comida rápida de tacos, ¿sí? Entonces, la idea que quería proponer era la importancia de empezar a diversificarnos y de entender con lo que tenemos, con la estructura que tenemos, qué otros modelos, qué podemos hacer, cómo podemos involucrar a las siguientes generaciones para trabajar todos juntos, porque todos tenemos algo que aportar, ¿sí? Y no importa de qué generación seas. Yo creo que nunca o difícilmente, a lo mejor ustedes me dirán, si en la historia de la humanidad ha habido generaciones tan diferentes conviviendo al mismo tiempo, ¿sí? Con formas de aprender tan distintas, ¿sí? Con herramientas tan distintas y con intereses tan distintos. Hoy por hoy, en una empresa familiar nos podemos encontrar gente que nació a principios de este siglo, ¿sí? Que fueron marcados por eventos como la Guerra Mundial, como la Gran Depresión, como boomers que conocieron la televisión a color, o como nosotros, la generación X, que empezamos a mandar los primeros correos electrónicos, o los millennials que nacieron ya con los videojuegos y los teléfonos inteligentes y las redes sociales, y que me dicen de la generación Z, ¿sí? Que son nativos digitales, que ellos no conciben el mundo
si no es a través de una computadora. Yo he platicado antes que mi hijo que acaba de cumplir 8 años, aprendió en la pandemia a leer y escribir a través de una computadora. ¿Cómo va a impactar eso dentro de los siguientes años en nuestras empresas familiares? ¿Y cómo vamos a formar accionistas que puedan adaptarse a ello y que puedan aportar y que puedan entender, ¿sí?, a nuestras empresas? Porque cada vez es más complicado que las siguientes generaciones se interesen quizá en el negocio que fundó el abuelo, ¿sí?, o en el negocio que fundó el padre. Entonces, ¿dónde nos vamos a acomodar dentro de estos 3 círculos que encontramos ahí? ¿Y cómo vamos a encontrar cuál es nuestro rol en cada uno de ellos, ¿no? Si todos somos familia y todos vamos a ser eventualmente dueños, pues yo creo que es importante que nos pongamos a platicar en cómo podemos formar buenos accionistas y cómo vamos a establecer las reglas de la empresa y de la familia. Entonces, algunas cosas que debemos explicar a la familia para formar buenos accionistas, pues aquí quise enumerar algunas de ellas. Por ejemplo, vamos a partir por la primera pregunta. Si soy accionista, quiero saber qué es una acción. Y esto se los digo un poquito relacionado con lo que platicamos al principio, de que no conocemos las reglas del juego. Como notario, en mi experiencia, les puedo decir que las familias quieren constituir una empresa para tener el papel, correr al SAT, sacar su RFC y empezar a facturar, ¿sí?, sin preocuparse de verdad por las reglas que estamos estableciendo en los estatutos, ¿sí? Entonces, tenemos que partir entendiendo qué es una acción. Una acción es un título de crédito, ¿sí? Es un documento que necesitamos para ejercitar un derecho. Para poder decir que somos dueños de la empresa, tenemos que tener un título impreso, ¿sí?, con ciertas características, ¿sí? Yo aquí les pregunto, no hay necesidad de contestar, pero ¿tu empresa emitió las acciones? Lo más seguro, porque la mayoría de las empresas no tienen acciones, no tienen libros corporativos, no tienen libros de actas, no tienen registro de accionistas. No llevamos estos temas, porque creemos que no son importantes hasta que tenemos ya un problema encima. Y otra de las cosas es que no conocemos, es las diferentes clases de acciones y los diferentes derechos que las acciones confieren a los socios. Y esto es realmente importante, creo que es un tema que tenemos que socializar, porque hubo una reforma en el 2014 a la Ley General de Sociedades Mercantiles que abre mucho el tipo de acciones que podemos tener, ya no únicamente ordinarias o preferentes, sino que acciones de diferente tipo y con diferentes características. No únicamente las ordinarias y las preferentes. Ya se me volvió aquí a descomponer esto. Denme un segundito. ¿Cuáles son las ordinarias? Las que confieren todos los derechos patrimoniales y corporativos establecidos por la ley, ¿sí? ¿Cuáles son las preferentes? Las que únicamente confieren derechos corporativos a sus tenedores a cambio de, más bien, que quitan los derechos corporativos aquí a cambio de mayores derechos patrimoniales. Esta lámina trae un error. Pero esto es realmente muy interesante para todas las empresas familiares, porque generalmente nos encontramos, por obvias razones, y qué bueno que así sea, yo celebro mucho esto, diferentes vocaciones, diferentes intereses, diferentes maneras de pensar dentro de una empresa familiar. Entonces, los fundadores, los padres, generalmente se estresan mucho pensando, ¿qué voy a hacer con mis hijos? ¿Cómo reparto las acciones para que las empresas no se vean comprometidas? Bueno, una reforma que les platicaba la Ley General de Sociedades Mercantiles
nos permitan ya establecer diferentes mecanismos de exclusión o para ejercer derechos de separación o de retiro o para amortizar acciones o imponer restricciones a la propiedad y a los derechos, ¿sí? Entonces, podemos mantener el control de las acciones de una manera más sencilla dentro de la empresa familiar. O también podemos emitir acciones que no confieran derecho a voto sobre ciertos asuntos o que otorguen derechos sociales no económicos distintos a los derechos de voto o derechos de veto para, por ejemplo, los fundadores, ¿sí? Respecto a las resoluciones de la Asamblea General de Accionistas o para implementar mecanismos a seguir en caso de que los accionistas no lleguen a acuerdos respecto a asuntos específicos. Entonces, ¿cómo pudiéramos aplicar todas estas posibilidades dentro de las acciones dentro de tu empresa familiar? O sea, esta es una buena pregunta y estos son temas que tenemos que responder, digamos, para nosotros, ¿no? Para cada una de nuestras empresas familiares. También entender, es muy importante, los derechos de las minorías. La semana pasada platicaba en un espacio que tengo en radio con Fernando Nogales, un consultor, amigo mío español, y me platicaba de un caso que le tocó atender a él, en donde era una sociedad de 3 hermanos, en donde un hermano tenía el 48% de las acciones, el otro hermano tenía otro 48% y un hermano tenía el 4% de las acciones, porque ya no se quiso quedar con más, la vendió y bueno, ese 4% al final tenía un peso brutal, ¿sí? También la ley en México nos permite tener derechos a las minorías, derechos para, si tienes un cierto porcentaje, es tener un espacio asegurado en el Consejo de Administración o para poder convocar asambleas para tratar ciertos temas o para detener, por ejemplo, la votación en una asamblea. Son temas que tenemos que entender las reglas del juego dentro de una empresa de cualquier tipo, y en este caso dentro de una empresa familiar, para entender cuál es mi margen de acción y cómo me puedo desarrollar estando desde ahí, ¿no? Las asambleas son otro tema que son muy importantes y que tenemos que empezar a darles ese sentido. Yo soy un fiel creyente de que, por ejemplo, la Asamblea Anual de Aprobación de Resultados es medular dentro de la empresa familiar. Y ahorita vamos a llegar a ello. Pero, ¿cómo o qué temas son importantes cuando hablamos de una asamblea? Primero, fijarnos en la convocatoria, porque una convocatoria tiene que hacerse con el tiempo debido. Y hay aquí, en este punto, una cuestión que yo creo que hay una laguna muy interesante, porque hace algunos años, pocos años, hubo una reforma a la ley que nos dice que las convocatorias de las sociedades mercantiles deben de hacerse ya no en el periódico de mayor circulación en el estado, como se hacía antes, sino hay que hacerlas a través de la plataforma de la Secretaría de Economía, ¿sí? Entonces, para convocar a una asamblea, si no está el 100% de los accionistas presentes y firmando la lista de asistencia, tenemos que convocarlo a través de la página de la Secretaría de Economía, ¿sí? Entonces, muchas de las empresas no conocen este mecanismo y siguen incluso publicando en los periódicos las órdenes del día y las convocatorias. Hay una inconsistencia en ese punto porque, por un lado, los estatutos de las empresas siguen señalando que se publicarán en el periódico de mayor circulación cuando la ley ya cambió. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con el tema de la convocatoria cuando estamos hablándole a los accionistas, ¿sí? Y si queremos formar accionistas, nuestros hijos tienen que saber todas estas reglas, ¿sí? Por otro lado, la información. A las asambleas tienes que llegar informado, tienes que llegar con conocimiento de cuál es el orden del día y la información suficiente para que tú tomes decisiones, porque en las asambleas es lo que hacemos, tomar decisiones
dependiendo del quórum que encontremos en cada una de estas asambleas y dependiendo si es en primera o en segunda convocatoria. Entonces, tenemos que cuidar y atender todos estos temas para que podamos llegar a buen puerto y que podamos empezar a tomar decisiones como buenos accionistas que vamos sin duda a hacer. Y ahorita hablábamos de la asamblea anual. Para mí la asamblea anual de aprobación de resultados es muy importante porque se tocan los temas, creo yo, más sensibles en la empresa familiar. Por un lado, se revisa la información financiera, los resultados de la empresa del año anterior, ¿sí? Y al mismo tiempo nos abre espacio para elegir a los miembros del consejo de administración. Elegir o mantener al mismo consejo. Entonces aquí se abre la ventana, de acuerdo a la ley, para seguir administrándote, ya sea como un administrador único, que es poco recomendable cuando hablamos de empresas familiares. Mi consejo siempre va a ser cambiar hacia un modelo gestionado por un consejo de administración. O por el otro lado, al comisario, ¿sí? También ratificamos o cambiamos al comisario de nuestra empresa. ¿Qué hace el comisario? Es el que vigila que los números que estamos presentando en la asamblea sean ciertos, sean reales. Entonces, vamos a ponernos en el supuesto de una empresa familiar, ¿sí? Donde el fundador se quiere retirar, nombrar un consejo de administración y establecer un comisario que realmente esté actuando y que esté revisando y que esté dando tranquilidad y transparencia a todos los accionistas. Creo que es una de las mejores prácticas que podemos hacer. Lamentablemente, la práctica, la gran mayoría de las empresas, excepto todas las de ustedes, no tienen un comisario o pusieron al primo o al amigo o al vecino o al contador que tenían hace 20 años, ¿sí? Y nunca lo cambiamos. Entonces, pues ahí tenemos un tema que tenemos que empezar a subsanar de manera adecuada en una empresa familiar que estamos buscando que trascienda a las siguientes generaciones, ¿no? También hay otras asambleas que son las asambleas extraordinarias en donde se tocan otro tipo de temas, ¿no? Más reformas a estatutos, reformas, liquidaciones, disoluciones, otro tipo de temas como más corporativos que también son muy importantes que atendamos, pero que todo nace del anual y de la actuación del Consejo de Administración. Y entonces, yo quiero presentarles a ustedes estos 4 complicados pasos para formar accionistas. Por un lado está el primero, organizarnos, ¿sí? Organizarnos como familia. Y aquí vamos a hablar, me gusta mucho poner este ejemplo de Yuval Harari. Yuval decía que los humanos, o dice, porque no ha muerto afortunadamente, los humanos logramos conquistar el mundo no porque seamos inteligentes, no porque caminemos en dos patas. Conquistamos el mundo por nuestra capacidad de trabajar de manera en grandes grupos y de manera flexible. Y esto lo logramos hacer los humanos por nuestra capacidad de imaginación, por nuestra capacidad de establecer un futuro común juntos, ¿sí? Y entonces a esto es a lo que invitamos cuando invitamos a trabajar un protocolo familiar, ¿sí? Un protocolo familiar es un acuerdo de la familia, ¿sí? Que establece las reglas de cómo se va a relacionar la familia con la empresa y con el patrimonio. ¿Quién va a ser accionista? ¿Cuál es su margen de acción? ¿Sí? ¿Dónde se puede mover? ¿Dónde puede trabajar
los vamos a aceptar como empleados? Ahorita que veíamos los 3 círculos, ¿en cuál círculo nos vamos a acomodar cada uno de nosotros? Es decir, en el protocolo familiar vamos a establecer las reglas del juego. Es como cuando jugamos al turista o al Monopoly, ¿sí? Que nos abrimos el tablero los domingos con la familia y siempre tenemos que volver a leer las instrucciones para acordarnos cuántos billetes verdes tenemos que repartir, cuántos amarillos, cuántos anaranjados, ¿sí? Cuántas vueltas le tenemos que dar al tablero antes de comprar una propiedad, cuántas propiedades para comprar una casa, cuántas para un hotel, etcétera, etcétera. Que las reglas las tengamos escritas. No hay otra mejor manera de formar accionistas que teniendo un protocolo familiar que esté firmado por todos, en donde todos nos sintamos identificados y donde tengamos como objetivo el cambiar una historia familiar por una leyenda de la familia, ¿sí? Que nos sintamos realmente parte de este proyecto, que nos sintamos incluidos, que nos sintamos realmente que refleja el interés de todos los miembros, ¿no? Además está previsto ya en el Código de Mejores Prácticas Corporativas, en la última versión del 2018, se habla ya de acuerdos familiares para las empresas. Entonces, las empresas familiares que cotizan en bolsa están obligados a tener ya un protocolo familiar, y esta buena práctica es muy recomendable que la tengamos las pymes, ¿sí? Porque las pymes tienen muchas ventajas sobre una empresa pública, sobre una empresa que cotiza en bolsa, ¿sí? Pueden tomar decisiones más ágiles, hay más compromiso, hay más lealtad de los empleados. ¿Y qué podemos lograr si además de los grandes beneficios que tenemos como empresa familiar, lo potencializamos con la aplicación de las mejores prácticas? Pues creo que es un boost para nuestra empresa familiar, ¿no? Además, el plan estratégico. Yo antes manejaba el plan estratégico como parte del siguiente punto que vamos a ver, pero creo que ya me convencí a mí mismo que el plan estratégico tiene que estar en el organízate, ¿sí? O sea, lo tenemos que entender. Las empresas familiares sin un plan estratégico y sin indicadores y sin objetivos claros, difícilmente van a poder llegar a un buen puerto. Entonces, el plan estratégico debe ser parte integral de nuestro trabajo, ¿sí? El siguiente punto ya va a ser el organiza. Ya estás organizado, hacia adentro hay que organizar, hacia afuera hay que organizar la empresa. ¿Y cómo organizamos la empresa? Pues estableciendo mecanismos de control interno, estableciendo políticas, procedimientos, todas las reglas internas de la empresa, ¿sí? Que establezcamos y delimitemos muy bien dónde estamos y cómo lo queremos hacer y cómo lo vamos a bajar el plan estratégico a cada uno de los puestos de trabajo que estamos contratando. Esto también es fundamental para profesionalizar la empresa y para eventualmente permitir o facilitar que tengamos un ambiente positivo en nuestra empresa familiar y que los accionistas sepan que su lugar no está en la operación de la empresa. El tercero es delegar. ¿Cómo vamos a delegar? Lo que ya hablábamos, hay que pensar desde ya en tener un consejo de administración en nuestra empresa familiar. Hay etapas. Podemos iniciar por un consejo consultivo, ¿sí? Que vaya migrando poco a poco hacia un consejo de administración. Pero esta mejor práctica es de verdad muy recomendable. Y es muy recomendable sobre todo cuando ya tenemos un plan estratégico, porque un consejo de administración sin un plan estratégico sirve de 2 cosas, ¿sí? Y ninguna es buena. Entonces tenemos que aprender a vivir con ello. Después de esto, porque ya se me está acabando el tiempo, se me hace, el consejo es el eje del gobierno corporativo, porque nos va a garantizar hacia el seno de la familia un trato igualitario, ¿sí? Para todos los accionistas. Esto nos va a dar tranquilidad, va a quitar conflictos, vamos a facilitar
la revelación responsable de la información. O sea, todos vamos a conocer en qué va la empresa. Hay transparencia, hay honestidad en la conducción porque estamos obviamente regulados. Nos vamos a cuidar de las operaciones ilícitas, de los conflictos de interés y vamos a tener un rumbo claro y un rumbo estratégico. Y además, a finales del año pasado, el Consejo Coordinador Empresarial emitió anexos al Código de Mejores Prácticas Corporativas, en donde ya estamos hablando de que la innovación y la diversidad tiene que ser parte de la cultura de las empresas. Y eso tiene que permear desde el Consejo. Entonces, en el Consejo de Administración, en este entorno de transformación, por eso es importante que entendamos este tema. Por eso es importante que entendamos que ya no podemos vivir sin la innovación y sin la transformación. La tenemos que asumir si queremos realmente trascender a nuestra empresa. Acuérdense de las estadísticas. Y acuérdense que esas estadísticas eran antes de que estuviéramos viviendo todo este entorno. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que sentar a las mejores cabezas que nos puedan orientar hacia dónde vamos a llevar el rumbo estratégico de nuestras empresas. Por eso el Consejo de Administración, que viva la innovación, que viva la inclusión, que viva la diversidad, es muy importante. Tenemos que sentar desde ya a las mujeres en los consejos de administración. Es fundamental hacerlo, porque tienen una visión diferente que aporta, ¿sí? Y que nos puede ayudar. Esto de verdad es una mejor práctica, además. Ya no es que queramos, estamos obligados a hacerlo si queremos tener buenas prácticas. El cuarto es supervisa. Acuérdense, organízate, primero internamente, organiza, delega, hay que aprender a delegar y hay que aprender a supervisar, ¿sí? Y esto lo podemos hacer desde el consejo desde la asamblea de accionistas, ¿sí? Es la función de la asamblea de accionistas. La ley nos dice que se tiene que reunir una vez al año para aprobar la gestión, ¿sí? Es la supervisión de la que estamos hablando. Y estos 4 puntos me los pirateé de algo que me enseñaba mi papá cuando yo era un puberto estudiante de preparatoria y que quería ser parte de las planillas, ya saben, de la sociedad de alumnos, y me pasó un libro que él estudiaba en sus mocedades, en una asociación de estudiantes, la Federación de Estudiantes Católicos, creo que se llamaba, que era el organiza tu acción. Y estos cuatro puntos los tengo, digamos, aterrizados hacia el gobierno corporativo. Y el cuarto punto es supervisa. El trabajar desde la asamblea de accionistas es muy, muy importante. Y entonces ya tenemos separados los órganos de la empresa familiar. Y entonces aquí ya podemos empezar a entender, yo como miembro de la familia, si soy accionista, ¿cuáles son mis obligaciones? ¿Dónde tengo que aportar? ¿Dónde tengo que sumar? Y si soy familia, ¿cuál es mi rol como familia? Y si soy empleado, ¿cuál es mi rol como empleado? Porque si soy empleado, tengo un sueldo y mi retribución es mi sueldo, es mi salario, porque soy empleado de la empresa. Pero si tengo acciones, tengo dividendos. Y entender estas sutiles diferencias nos puede clarificar el panorama y saber dónde estamos y entender hacia dónde vamos, ¿sí? Creo que para formar accionistas tenemos que tener claridad en cuanto al rol que estamos jugando en la empresa familiar, ¿no? Y después ya podemos empezar a implementar medidas de institucionalización. Ya tenemos asamblea de accionistas, consejo, directorio ejecutivo y un plan estratégico. Y entonces ya podemos empezar a institucionalizarnos, ¿no? Y ya se me está acabando el tiempo, pero podemos ya empezar a hablar de gobierno corporativo. Siempre el gobierno corporativo nos suena como algo un poco elegante, un poco como esas palabras que usamos los abogados para cobrar honorarios de más o en dólares.
Pero si tiramos un poquito de la etimología, nos vamos a encontrar que gobernar viene de navegar un barco, de cómo vamos a pilotar un barco, ¿sí? Entonces, eso es el gobierno, cómo vamos a salir adelante, cómo vamos a gestionar a nuestra empresa, porque escuchaba en una de las charlas que están aquí en la página de la UDEM, de mi amiga Mónica Villagómez de Ecuador, que decía, todas las empresas tienen gobierno corporativo, todas, la tuya también. Lo que es importante es entender qué tanto lo queremos profesionalizar. Eso es lo importante. Y eso es el gobierno corporativo, ¿no? Y para dar espacio a preguntas y respuestas, esta presentación se las podemos hacer llegar con todo el gusto del mundo, porque ya quiero dejar un poco de tiempo porque hay preguntas, quiero invitarlos a hacer preguntas aquí, ya sea en el chat o en el espacio en donde se habla de preguntas y respuestas. Y para mí es muy importante también invitarlos. Vamos a abordar más estos temas en el próximo diplomado de Gobierno Corporativo y Formación de Consejeros que está preparando la UDEM. También aquí con Francia seguramente nos podrá mandar información. Hay creo que temas muy interesantes. A mí me toca hablar del marco legal del gobierno corporativo y todos estos temas los vamos a ampliar en extenso y vamos también a tener casos prácticos y creo que va a estar muy interesante. Yo ya estoy trabajando en ello para que esto sea. Tengo un caso muy, muy bueno que ya tengo muchas ganas de compartirlo con ustedes. Estas son las redes del Centro de Empresas Familiares de la UDEM, para que por favor le tomen una foto, para que por favor nos sigan en las redes sociales. Y ya para terminar, yo únicamente les quiero dejar esta frase, antes de pasar a sus preguntas. Al formar accionistas, nos transformamos y dejamos de ser una empresa familiar a una familia empresaria. Entonces, con este fondo, vamos a empezar a revisar sus preguntas. A ver, aquí tenemos ya algunas preguntas. Los invito a hacer preguntas en cualquiera de los dos espacios que tenemos aquí. Nos pregunta Luis Arturo. Saludos, Luis Arturo, qué gusto que andes por acá. ¿Qué edad deberían de tener nuestros hijos para empezar a ser educados como accionistas? Qué buena pregunta. Realmente creo que cuando los hijos tengan una edad suficiente para entender las cuestiones técnicas, es importante empezarlos a formar. Sin embargo, el amor y el cariño por la empresa, tenemos que empezarlo a formar desde niños. Yo hace poco tiempo atendí a una empresa ganadera muy importante en La Laguna. Y me platicaban los hijos que desde niños a las 6 de la mañana están en el rancho, de lunes a domingo, ¿sí? Y esto, pues, obviamente les ha llevado a tener un cariño especial por la empresa. Entonces, realmente, formarlos para ser accionistas, yo creo que en preparatoria, primeros años de universidad, ya que puedan entender más un poco de cuestiones técnicas. Por el cariño a la empresa, creo que eso es independiente. La siguiente pregunta, Aida Isabel, ¿se pueden hacer las sesiones de manera remota? ¿Es legal o qué debe hacerse? Aquí nada más supongo que se refiere a una asamblea de accionistas. Quiero suponer que sí, que se refiere a una sesión de consejo de administración. Ya es aquí la aclaración. Mira, Aida, lamentablemente
No sé de qué país nos acompañas. Sé que, por ejemplo, en Paraguay ahora con la pandemia se pusieron las pilas y sacaron una legislación que permitía sesionar vía remota. En México, lamentablemente, esa práctica no está documentada o no está establecida en la ley. Hubo por ahí un intento en medio de la pandemia de una reforma que trataba esos temas, que afortunadamente no pasó porque estaba hecha con las patas, déjenme decirles también. Creo que es un tema que está pendiente y que se debe de atender. Ahorita en México no está la facilidad en la ley de hacerlo así. En la práctica estoy constantemente en sesiones de consejo a través de Zoom y ya después nos repartimos la hojita para firmar, digamos, para solventar esa falta de legislación, que creo que es un tema que debe de hacerse pronto. Aquí Guillermo nos pregunta que qué opino de un consejo que sea compartida la presidencia. Yo creo que sería, obviamente, aquí nos pone un caso hipotético, 2 hermanos con igual participación accionaria, ambos quieren la presidencia, esa alternativa que los dos compartan. Esa es una buena pregunta y lo que yo he hecho en casos similares es cuando trabajamos el protocolo familiar, acuérdense, en un sistema familia-empresa nos encontramos por un lado la familia, la empresa y el patrimonio, ¿sí? Las reglas del patrimonio están muy claras, ¿sí? Porque la ley establece todas, el Código Civil, quién es dueño de qué, la Ley General de Sociedades Mercantiles, el Código de Comercio, y lo mismo pasa en cualquiera de los países en donde estén. La ley nos cubre las reglas referentes al patrimonio. En la esfera de la familia y en la esfera de la empresa son reglas diferentes. A la empresa la regulan los estatutos. Los estatutos dicen cómo son las reglas del juego. En la familia no hay reglas. Hay ciertas reglas en el Código Civil del matrimonio y de la paternidad y de la manutención y de los alimentos y de lo que queramos. Pero trabajando un protocolo familiar podemos establecer y clarificar las reglas de cómo nos relacionamos. Y del protocolo familiar no únicamente nace el Consejo de Administración, también nace el Consejo de Familia. Entonces, en casos como el que me plantea nuestro amigo Guillermo, una salida puede ser que un hermano presida el Consejo de Familia y el otro hermano el Consejo de Administración y que después cada 2 o 3 años se estén rotando. Cada año es complicado porque los planes estratégicos y la continuidad de los proyectos muchas veces en un año se complica. Pero podemos optar por una salida de este tipo, sobre todo para que los hermanos se sientan valorados, ¿sí? Que creo que es un caso muy importante. Yo tengo una experiencia de una familia en donde trabajamos un protocolo familiar, el protocolo familiar estaba listo, todos estaban de acuerdo, ya lo había revisado incluso las esposas de los 2 hermanos, porque era una empresa de 2 hermanos, y uno de los hermanos, al momento de firmar, no se había dado cuenta que tenía 49% y su hermano el 51%. Y esa acción que hacía la diferencia fue la causal para que no se firmara el protocolo y para que se terminaran peleando la familia. Entonces, estos temas tienen que saberse manejar con mucha mano izquierda y entendiendo en cada caso cuál es la complejidad. Dice Isabel, sí, por favor, tenía una junta y no entré a tiempo, pero me encantan estos temas, nadie me explicó eso cuando íbamos entrando en la empresa familiar. Tantos problemas hubiéramos evitado. Isabel, te recomiendo que entres a la página de YouTube del Centro de Empresas Familiares de la UDEM. Hay
hay para que hagas un diplomado y una maestría y un doctorado en empresa familiar. Hay muchísimo contenido, de verdad, muy interesante con los mejores expositores de América Latina sobre este tema. De verdad, muy recomendable. Ya respondí estas 3 respuestas. Déjenme, voy al chat para ver aquí qué está pasando. ¿Por qué medio nos compartirán la presentación de hoy? Dice José Puente. Esa es una muy buena pregunta, pero si me permites un segundo, José, te comparto el link en este momento, porque es una presentación generada vía Canva. Dejo de compartir y con mucho gusto les comparto esta presentación en una liga. En cuanto sepa cómo hacerlo, denme tantito chance. Aquí dice compartir, copiar enlace y se los pongo aquí en el chat. Ahí está. Y si no lo encuentran o si por algo falla, les dejo mi correo aquí de la UDEM. Me puede mandar un correo con mucho gusto, cualquier duda, cualquier comentario, cualquier sugerencia. Me pueden poner una foto de un tomate y entenderé que me mandaron un tomatazo virtual si no les gustó la plática. Cualquier cosa. Muchísimas gracias de verdad por su tiempo. Dice Aida Isabel que no ve el correo. El correo es fernando.todd, se escribe todd, @udem.edu. Aquí lo puse en el chat. Francia, rescátame, porque me están aventando tomates. No pasa nada. Está muy bien. Bueno, pues entonces finalizamos el tema. Para comentarles que se va a compartir el link de la grabación por correo. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Fernando, muchas gracias. Padrísima la presentación. Gracias, Francia. Cualquier cosa, estoy a sus órdenes. Sí. Gracias, Diana, de soporte. Gracias. Gracias, Diana.